Bienvenidos a otro episodio más de Antisemitismo en la Historia, un podcast donde exploramos los eventos de antisemitismo, conocidos y no tan conocidos, de la historia de la humanidad. Hoy vamos a detenernos en un ángulo distinto al habitual. En lugar de hablar solo de persecuciones, calumnias y violencia, vamos a revisar la historia de aquellas personas que, sin ser judías, se enfrentaron al antisemitismo de su tiempo y decidieron actuar en defensa de los judíos. A esas personas se les conoce en la tradición contemporánea como justos entre las naciones, un título otorgado por Yad Vashem a quienes salvaron vidas judías durante la Shoah. Pero el fenómeno va más allá del Holocausto. En diferentes épocas encontramos ejemplos de figuras que, en medio de olas de odio, alzaron la voz o pusieron su vida en riesgo para proteger a una minoría perseguida. Este episodio recorrerá desde la Edad Media hasta la actualidad, mostrando casos concretos y documentados, y señalando también los matices y contradicciones que acompañan a estas historias. Comencemos con la Edad Media. En el año 1096, durante la Primera Cruzada, las comunidades judías del Rin fueron atacadas con una violencia brutal. Multitudes de cruzados y turbas locales asaltaron ciudades como Maguncia, Worms y Espira, asesinando y obligando a bautismos forzados. En ese contexto, hubo autoridades eclesiásticas que intentaron proteger a los judíos. El obispo Juan de Espira es un ejemplo. Ante el avance de las turbas, ofreció refugio a los judíos en su catedral y castigó a quienes intentaron agredirlos dentro de su jurisdicción. Aunque sus acciones no lograron salvar a todos, sí evidencian que no toda la jerarquía cristiana se mantuvo pasiva o cómplice. Este caso nos muestra un matiz importante, incluso en medio de la Primera Cruzada, con un clima de fanatismo religioso extremo, hubo individuos que intentaron contener la violencia, aunque su capacidad estuviera limitada. Otro ejemplo en la Edad Media proviene del papado. En 1348, la peste negra devastó Europa. En medio del terror, corrió el rumor de que los judíos habían envenenado pozos. Esto derivó en masacres en numerosas ciudades. El Papa Clemente VI, desde Aviñón, emitió 2 bulas papales en las que defendió a los judíos, señalando que era absurdo acusarlos de propagar la peste, ya que ellos también morían por la plaga. Ordenó al clero protegerlos en las regiones donde su autoridad llegaba. En Aviñón, la comunidad judía estuvo relativamente a salvo gracias a estas directivas. Sin embargo, aquí encontramos un matiz importante. Clemente VI formaba parte de un sistema papal que en otros momentos había impuesto restricciones, segregaciones y limitaciones a los judíos. Su defensa en el caso de la peste negra fue significativa, pero no convierte su pontificado en un periodo libre de antisemitismo. Se trata de una personalidad contradictoria, que en un momento actuó con justicia y en otro sostuvo las mismas estructuras discriminatorias de su tiempo. En Polonia, en 1264, Boleslao el Piadoso emitió el Estatuto de Caliz, un documento legal que otorgaba salvaguardas a los judíos. El estatuto garantizaba libertad de comercio, jurisdicción especial en casos legales y protección frente a acusaciones falsas como los libelos de sangre. Este texto se convirtió en la base de una convivencia relativamente estable entre polacos y judíos durante siglos, y fue confirmado por sucesivos reyes. El Estatuto de Caliz es importante porque no solo fue un gesto humanitario individual, sino una decisión política que sentó las bases para que Polonia se convirtiera en refugio de judíos expulsados de otras regiones de Europa. Por supuesto, no eliminó el antisemitismo local, pero ofreció un marco legal que limitó algunos abusos. Pasemos ahora a la Edad Moderna. A inicios del siglo XVI, en Alemania, un humanista cristiano llamado Johann Reuchlin protagonizó un debate decisivo. En 1509, Johannes Pfefferkorn, un judío converso, inició una campaña para confiscar y quemar los libros hebreos, especialmente el Talmud, acusándolos de blasfemos. Reuchlin se opuso firmemente, argumentando que esos textos eran valiosos para el estudio y la erudición, y que su destrucción era injustificada. Su defensa no fue una defensa del judaísmo como religión, sino de la validez académica y cultural de sus libros. Aún así, en un clima de intolerancia, su postura fue valiente y le valió acusaciones de filojudaísmo. El caso de Reuchlin ilustra cómo, incluso en la época de la Reforma, hubo cristianos dispuestos a desafiar campañas de odio, aunque desde su propia perspectiva cultural. En 1492, tras la expulsión de los judíos de España, el sultán Bayaceto II del Imperio Otomano recibió a miles de sefardíes. Se cuenta que ridiculizó a los reyes católicos diciendo que habían empobrecido a España y enriquecido su propio reino. Bajo su reinado,
los sefardíes se establecieron en ciudades como Salónica y Estambul, donde prosperaron en el comercio, la medicina y las artes. El gesto de Bayaceto tuvo sin duda un componente utilitario, la llegada de judíos significaba capital humano valioso para su imperio. Pero eso no quita que, en un momento en el que la mayoría de los países cristianos cerraban sus puertas, el Imperio Otomano se convirtiera en refugio seguro. En Inglaterra, en 1655, Oliverio Cromwell convocó la Conferencia de Vittel para discutir el posible retorno de los judíos al país, expulsados desde 1290. Aunque no hubo un decreto formal, Cromwell facilitó la llegada de comerciantes judíos y permitió de facto su establecimiento. Sus motivos eran mixtos, creía en beneficios económicos y tenía también una interpretación religiosa puritana que veía en el retorno de los judíos un paso hacia la redención bíblica. Sea como sea, su decisión abrió nuevamente las puertas de Inglaterra a los judíos tras más de 350 años de exclusión. Avanzando hacia la época contemporánea, antes de la Shoah, encontramos ejemplos menos conocidos. En 1929, durante los disturbios en Hebrón bajo el mandato británico, una turba árabe masacró a decenas de judíos, destruyendo una de las comunidades más antiguas de la región. Sin embargo, 19 familias árabes decidieron arriesgarse y ocultaron a sus vecinos judíos en sus casas, salvando decenas de vidas. Este acto heroico ocurrió en paralelo a una masacre brutal, lo que lo hace aún más relevante, muestra que incluso en medio de un brote de antisemitismo violento, hubo quienes eligieron lo contrario. Un caso similar se dio en Bagdad en 1941, durante el Farud, un pogromo instigado por simpatizantes nazis. En 2 días de violencia murieron alrededor de 180 judíos y cientos más resultaron heridos. Pero también hubo musulmanes que arriesgaron su seguridad para esconder a judíos en sus hogares. Esos actos individuales no borran la masacre, pero sí muestran que no toda la población se sumó al odio, y que existieron personas que eligieron la solidaridad en un entorno muy hostil. Llegamos así al periodo de la Shoah, donde la noción de justos entre las naciones se institucionalizó. Uno de los casos más impresionantes ocurrió en la isla griega de Zakynthos en 1943. Cuando los nazis exigieron la lista de los judíos, el alcalde Loukas Carrer y el obispo Crisóstomos entregaron solo 2 nombres, los suyos. Además, organizaron refugios para los 275 judíos de la isla. Gracias a esas acciones, toda la comunidad sobrevivió. Fue un caso único, una comunidad judía entera salvada gracias a la valentía de 2 líderes locales. En Dinamarca, en 1943, una operación colectiva logró evacuar a casi 7.000 judíos hacia Suecia. El rabino jefe Marcus Melchior advirtió a su comunidad justo antes de Rosh Hashaná, y con ayuda de pescadores, ciudadanos comunes y la resistencia danesa, miles de personas cruzaron el estrecho. El caso danés es emblemático porque muestra cómo un país entero, con apoyo masivo de su población, se movilizó para salvar a sus judíos. En Polonia, la organización clandestina Segota, integrada por cristianos polacos, se dedicó exclusivamente a ayudar a judíos durante la ocupación nazi. Financiaban escondites, producían papeles falsos y, en el caso de Irena Sendler, lograron sacar del gueto de Varsovia a unos 2.500 niños, que fueron ocultados en conventos y familias. Segota es única en la Europa ocupada, ninguna otra organización de resistencia se centró de manera tan específica en salvar judíos. En Bélgica, una joven educadora católica, Jean Daman, participó en el Comité de Defensa de los Judíos en Bruselas. Se dedicó a ocultar a niños judíos en hogares y escuelas católicas, logrando salvar a varios miles. Su labor fue reconocida por Yad Vashem en 1971. En Albania, un país mayoritariamente musulmán, casi toda la comunidad judía sobrevivió a la Shoah. Familias como la de Refik Veseli escondieron judíos en aldeas remotas. De hecho, Albania es el único país ocupado en el que la población judía después de la guerra era mayor que antes, porque también recibieron refugiados. El doctor Mohamed Helmi, un médico egipcio residente en Berlín, ocultó a una familia judía durante los años más peligrosos del nazismo. Fue el primer árabe en ser reconocido como justo entre las naciones. En Sarajevo, Derbi y Servet Korkut, un matrimonio musulmán, salvaron a una joven judía y preservaron la Agadá de Sarajevo, un manuscrito invaluable de la tradición judía. Estos casos muestran cómo incluso en contextos musulmanes o balcánicos, lejos de la narrativa más conocida de Sindler o Wallenberg, hubo quienes eligieron arriesgarse. Después de 1945, el espíritu de los justos no desapareció.
En 1976, durante la operación Entebbe en Uganda, un avión de Air France fue secuestrado y los pasajeros judíos fueron separados del resto. El capitán Michel Bacco se negó a abandonar a sus pasajeros y decidió permanecer con ellos, compartiendo su destino. Fue reconocido por su valor moral, ya que podía haberse salvado fácilmente. En 2015, durante el ataque terrorista al supermercado Hyper Cash en París, un joven musulmán de Malí, Lassana Batili, escondió a varios clientes judíos en la cámara frigorífica del almacén y logró salvar sus vidas. Su acto le valió la nacionalidad francesa y el reconocimiento internacional. En la Unión Soviética, en los años 70 y 80, el físico y disidente Andrei Sájarov alzó la voz en favor de los refuseniks judíos, aquellos a quienes el régimen negaba el derecho a emigrar a Israel. Defendió sus derechos públicamente y pagó con persecución y exilio interno. Estos ejemplos, distribuidos en el tiempo y el espacio, muestran que incluso en momentos de antisemitismo feroz, no todo fue silencio o complicidad. Hubo voces y actos de valentía que desafiaron al odio. Desde un obispo en la Edad Media hasta un joven inmigrante en la Francia contemporánea, los justos entre las naciones, en sentido amplio, nos recuerdan que la solidaridad siempre es posible. Nos despedimos con esta reflexión: el antisemitismo ha sido persistente a lo largo de la historia, pero nunca fue unánime. Siempre hubo quienes se opusieron, arriesgando mucho para salvar a otros. Estos casos no anulan la magnitud del odio, pero sí nos enseñan que en medio de la oscuridad, algunos eligieron ser luz. Nos escuchamos en el próximo episodio.